Muy buenas a todos, acabáis de ver en funcionamiento el circuito de limpiaparabrisas. Bueno, en este vídeo voy a hacer el montaje, voy a explicar cómo he hecho el montaje, que es una práctica de las que tenéis que hacer vosotros en el segundo curso de electromecánica en el módulo de circuitos eléctricos auxiliares. Para ello vamos a utilizar un mando de limpiaparabrisas convencional, ¿vale? Sin electrónica de control. Cuando digo convencional quiere decir que no incluye electrónica de control de ningún tipo. Este mando es bastante completo, tiene bastantes funciones, tiene la temporización programable, controla también el lavaparabrisas trasero, la bomba, etc. Nosotros nos vamos a centrar solamente en el control del motor limpiaparabrisas delantero. Este motor ha de ser de 3 escobillas o carbones y de, por tanto, 2 velocidades. ¿Vale? Entonces necesitamos el motor, el mando, necesitaremos también un fusible, como siempre, para proteger nuestro circuito. Vamos a utilizar una bombillita o una lámpara de pruebas, como esta, para determinar el final de carrera o rasquetas recogidas. Y bueno, nada más, simplemente cables y ya está, y pinzas de cocodrilo para hacer las conexiones. No voy a explicar el circuito, eso ya lo tenemos en otros vídeos. Evidentemente lo voy a dibujar para ir haciéndonos una idea de lo que estamos buscando, los terminales que estamos buscando y hacer las conexiones. Nada más, tenéis que hacer la práctica, documentarla, enviarme el trabajo y todo ello en menos de 2 horas. Comenzamos. El mando. Como veis tiene 14 pines o terminales, pero vamos, no preocuparos, este mando está muy completo, como hemos dicho anteriormente, tiene muchas funciones. Nosotros vamos a utilizar 4 o 5 dependiendo del mando que os dé, pues hay que utilizar 4 o 5. Vamos a ver, el circuito para el control de esto, os recuerdo que es un conmutador doble. Tiene un conmutador doble con 4 posiciones. 1, 2, 3, 4 y la posición de reposo es esta de aquí, ¿vale? El conmutador bascula los dos a la vez. Tiene la primera posición, bueno, posición 0, posición 1 es para la 1 es para la temporización. Eso no lo vamos a utilizar. Cuando esto bascula a la posición 1, llegará señal al relé cadenciador y funcionará la temporización. La posición 2 es para velocidad lenta. La 2, velocidad lenta. ¿Vale? Bascular a este aquí. Y la posición 3 es para velocidad rápida. Esta sería la 3. 3, velocidad rápida. Vale. Entonces, vamos a tomar nuestro polímetro. Lo vamos a configurar para medir continuidad y vamos a buscar los terminales. Para ello, pues vamos a empezar a poner, esta sería posición cadenciada, posición lenta y posición rápida. Pues vamos a buscar continuidad en posición lenta. Lo ponemos en posición lenta y vamos a buscar continuidad entre los terminales. He conectado esto aquí a las regletas de conexión y buscamos esa continuidad. Pauso el vídeo y os enseño cuáles son los terminales. Venga, ya he hecho las comprobaciones, he buscado los terminales y esto es como siempre, vamos buscando continuidades. Colocamos nuestro mando, esto es velocidad cadenciada, velocidad lenta y vamos buscando esas continuidades, ¿vale? Vamos pinchando unos, otros. Yo ya he encontrado las continuidades y por ahorrar tiempo os las voy a enseñar entre este de aquí que es el terminal 6 y me parece recordar que era este de aquí, el rosa, y el 10. Entre el 6 y el 10 hay continuidad, ¿vale? De tal manera que si, a ver si hace, que si la quito, o sea, si quito velocidad lenta, paso a cadenciada, desaparece, por supuesto apagado desaparece, lenta pita y rápida desaparece. Bueno, entonces tenemos entre el 6 y el 10. Uno de estos dos
es la entrada de positivo. Ahora mismo el mando, os recuerdo que está en esta posición. Y el otro es el 10. Entonces, para velocidad rápida, el conmutador bascula aquí. Sé que o el 6 o el 10 es el positivo. Pues voy a probar con el 6. Pongo el conmutador en velocidad rápida y voy pinchando. ¿De acuerdo? Entonces, creo que era este de aquí. No. Vale, este de aquí. Esto puede ser continuidad, velocidad rápida. Si quito velocidad rápida, debe de dejar de pitar, efectivamente. Y para ninguna de las resto de posiciones pita. Entonces, velocidad rápida es el 6, 7, 8, el número 8. El número 8 es rápida. Pues ya lo tengo. El número 6 es común a los dos. Por lo tanto, el 6 es entrada de positivo. Después de fusible. Y velocidad rápida tiene que ser el 8, hemos dicho. Este conmutador de aquí. Y velocidad lenta es el 10, que es la posición 2. Muy bien, ya tengo esto preparado para funcionar y hacer las conexiones. Os recuerdo que el motor tiene 3 escobillas, 2 decaladas, o sea, una decalada a 45 grados, que es velocidad rápida, lo mando al terminal 8, otra 180 grados con la negativa, que es velocidad lenta, y otra negativo. Pues estas son las primeras conexiones que tenemos que hacer y poner en funcionamiento para seguir con el resto de la práctica. En cuanto a este otro conmutador, veis que no hemos hecho ninguna conexión de momento. Lo vamos a utilizar para lo que es la realimentación y la parada automática. Y voy a montar esto ahora mismo. Este sería el terminal 6, entrada de positivo, mando y luego las salidas hacia los motores. Vamos a verlo, vamos a estudiar, vamos a ver dónde hacemos las conexiones en el motor. Porque el motor podemos encontrar motores con 4 o 5 cables. No voy a explicar aquí cómo determinar mediante el polímetro, midiendo resistencias, cuál es la escobilla, velocidad rápida, lenta, etcétera. Eso lo tenemos hecho en un vídeo, os dejo el enlace, lo veis si os interesa. Aquí vamos a lo rápido, a lo práctico. Bueno, si el motor es de 5 terminales, que es lo más común, pues tendríamos que dos terminales son para las escobillas de positivo, de velocidad lenta y rápida, y otro más de negativo. Nos vamos a basar en la observación. Normalmente entran al motor, lo que es el motor propiamente dicho, 3 cables. Pues está claro. Uno de ellos es en negativo y los otros 2 para velocidad rápida y lenta. Los otros 2 cables, este es de 5, corresponden a lo que es el sistema de realimentación para parada automática. ¿Vale? Lleva un conmutador accionado por una leva, gira simultáneamente, esto ya lo hemos visto, y bueno, esto sí que va a ir a parar a nuestro conmutador que todavía no está usado. Y tiene otro terminal más, o sea, sale este y este, que conectaremos a positivo. ¿Vale? Todo esto está dentro del motor con sus 5 cablecitos. 1, 2, 3, 4 y 5. Si es que llevase 4, pues este terminal desaparece y lo que es el negativo es el chasis. Muy bien. ¿Cómo sabemos? Vemos que entran 3 cables, uno amarillo, blanco y negro. ¿Cómo sabemos cuál corresponde a cuál? Pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar un fusible aéreo, vamos a conectarlos y vamos a comprobar cuándo gira más rápido y cuándo gira más lento. Venga, voy a hacer las conexiones y lo vemos.
Bueno, ya tengo preparado mi negativo, su cocodrilo y mi positivo, ¿vale? Siempre con fusible aéreo de protección. Lo dicho, entran tres cables, uno de ellos negro, ya me huele a negativo. Siempre que veamos negro o marrón en Opel, pues suele ser negativo. En cualquier caso, como no lo sé de estos tres cables, amarillo, blanco y negro, lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Voy a conectar el negativo directamente al motor, al chasis de motor. Voy a conectar el positivo al amarillo. Si conecto con negativo, uno de estos tres negativos, saltará el fusible, no pasa nada, cambiamos el fusible y para adelante. Voy a conectarlo al amarillo, por ejemplo. Vale, y vemos que empieza a girar. Parece velocidad lenta, diría que es velocidad lenta. Voy a cambiarlo a blanco. Efectivamente. Amarillo velocidad lenta, blanco velocidad rápida. Y si conecto el negativo al negro, vale, efectivamente, el negro negativo y el resto de velocidades. Ya tengo mis tres terminales, velocidad lenta, rápida y el negativo. Ahora me falta hacer las conexiones aquí y probarlo, ¿vale? Con nuestro mando. Hago las conexiones y lo vemos. Vale, ya he hecho las conexiones. Fijaos, el negativo procedente de batería que entra a la escobilla negativa, está de aquí. Luego tengo entrada de positivo, después de fusible, al terminal 6 de la regleta. Este cablecito azul entra al mando. Y luego tengo salidas de positivo de velocidad lenta y velocidad rápida. De tal manera que si ponemos primera posición, velocidad cadenciada, no hemos conectado nada, perfecto. Segunda posición, velocidad lenta. Y tercera, velocidad rápida. ¿Vale? Lenta y cadenciada y apagado. Vale, ya tengo la primera parte de la práctica montada. Falta conectar la realimentación para que siempre pare con las rasquetas recogidas. Aunque pare el sistema, sigue en funcionamiento hasta que las rasquetas estén recogidas. En este momento vemos que cuando pare se acabó el giro. Tiene que girar hasta que las rasquetas estén recogidas. Eso lo vamos a hacer en la segunda parte de la práctica. Venga, mirad, he pasado mi circuito a limpio. Os dejaré una foto de esto en el enlace. El motor es lo que hay en la línea de verde, dentro de este recuadro de verde. ¿Y qué tenemos? Tenemos las dos escobillas, velocidad lenta, rápida, la escobilla negativo y el sistema de realimentación para parada automática. Por uno terminales le entra positivo, siempre procedente después de fusible. Y por el otro, bueno, que tenía que haberlo pasado por alguno de estos terminales de regleta, no sé cuál, va a parar al conmutador, al segundo conmutador que antes no hemos utilizado para nada realimentación, ¿vale? Va a parar al conmutador móvil, al terminal móvil, y de aquí viene a parar internamente al el de posición de velocidad lenta, ¿vale? Cuando sea velocidad lenta saldrá pues positivo por aquí o negativo. Ahora lo vemos. Tal y como está dibujado es la posición de reposo, por lo tanto el negativo que entra por la escobilla de negativo, ¿vale? Llega negativo a través de todo esto, en posición de reposo todo, llega negativo a la velocidad lenta. Negativo arriba, abajo, no gira el motor. Si en el momento en que encendamos el sistema, pongamos velocidad lenta y salgan las rasquetas de su posición de reposo, bueno, velocidad lenta o cadenciada en su defecto, salgan las rasquetas de su posición de reposo, esta leva hace girar el conmutador, bascular el conmutador y bascula a este lado. De tal manera que ahora lo que sale para la realimentación es positivo. ¿De acuerdo? Este cablecito azul es positivo. Y en el momento en que paremos el sistema, aunque si las rasquetas están fuera de su posición de recogida, este positivo, puesto que la leva hace que esté el conmutador en esta posición, este positivo llega a la escobilla de velocidad lenta y sigue girando el motor. ¿Hasta cuándo? Hasta que las rasquetas estén paradas, en cuyo momento, recogidas, en cuyo momento
se hace negativo este terminal y le llega negativo, volvemos a la posición de reposo, llega negativo a la escobilla de velocidad lenta. ¿De acuerdo? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es coger el mando, echar mano del mando y sacar este terminal de aquí. ¿Cuál es? Tiene que ser uno en el cual en posición de parado haya comunicación entre este cable de aquí y velocidad lenta, y en el resto de las posiciones no haya comunicación, puesto que para velocidad cadenciada este viene aquí, velocidad lenta y velocidad rápida no hay comunicación. Vamos a buscarlo y os lo enseño. Venga, mira, ya lo tengo. He pinchado entre el 2 y el velocidad lenta, ¿vale? Velocidad lenta, que es este de aquí, que hemos visto antes, y el número 2 de la regleta, este de aquí. De tal manera que si está parado, como está ahora, o en velocidad cadenciada, faltaría este trocito de cable aquí, pues hay continuidad. ¿Vale? Si paso a velocidad lenta o rápida no la hay, y en cadenciado, ¿vale? Porque esto va a parar al relé cadenciador, eso no lo vamos a estudiar en este vídeo, o parado hay continuidad, ¿vale? Ahora, bueno, este cable que he pasado por aquí realmente tiene que pasar por la regleta número 2, que es esta de aquí, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que ya tenemos todos los terminales estos localizados. Ahora lo que tenemos que hacer es localizar lo que es el conmutador, los dos cablecitos que nos quedan del motor, estos dos que nos quedan, verde y marrón, a ver a cuáles corresponden, este y este. Venga, seguimos. Venga, seguimos. Vamos a conectar ya la realimentación. Sabemos que es este de aquí, el violeta, que viene del mando. Y me quedan otros dos cables, ¿vale? Negativo, aunque tiene 5 terminales, el negativo lo vamos a tomar a través del chasis, es lo mismo. Me quedan otros dos cables, que son estos de aquí. Uno va a ir conectado positivo y el otro es la salida de realimentación, que será positivo o negativo, como hemos dicho. ¿Cuál de ellos es cuál? Pues no tengo ni idea. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como no tiene la timonería, el motor instalada, no sabemos cuándo las rasquetas están recogidas o están haciendo un barrido. Lo que vamos a hacer es pintar, vamos a poner una bombillita aquí entre positivo y realimentación, de tal manera que cuando las rasquetas estén recogidas a la bombilla le llega negativo y por aquí abajo siempre le va a llegar positivo. En estas circunstancias, aquí tengo la bombilla. Si pincho entre uno de ellos y se enciende, este no. Estoy pinchando entre uno de ellos y se enciende, estoy pinchando, porque el otro extremo lo tengo conectado positivo de la lamparita, estoy pinchando aquí, pues no se enciende, positivo y positivo. Y si pincho entre uno de ellos, o sea, el positivo y el azul, vemos que se enciende. Pues estoy pinchando aquí. El azul es la realimentación. Lo conecto al violeta y lo vemos. Venga, ya termino, ya lo tengo todo. Mi cable azul a la realimentación es este de aquí, que viene del motor, bueno, no del motor, de realimentación. El cable negro va conectado a positivo y como las rasquetas están recogidas, está en esta posición, pues la bombillita está encendida. Si lo ponemos en marcha, velocidad lenta, cada vez que las rasquetas hacen un barrido y están recogidas, fijaos que la bombilla da un destello. Velocidad rápida, ¿vale? Y lo importante, aunque yo pare el sistema, como veis, aunque pare el sistema en cualquier parte del recorrido de las rasquetas, hasta que no están recogidas, no se para el motor. Sigue habiendo positivo a través de realimentación, ¿vale? Fijaos que siempre se para en el mismo sitio. Ahí está. Pues nada más, espero os sirva para hacer la práctica, por si tenéis alguna avería, algún tipo de avería o cualquier cosa, ¿vale? Es un motor de 5 cables, que realmente con 4 tiene suficiente, no sé qué os dé, si tendrá 5 o 4. Nada más, cualquier duda, pues me la preguntáis. Un saludo, nos vemos en el siguiente vídeo.